Bueno, me presento, yo soy Pamela García, soy estudiante de séptimo semestre. Así como lo dijo Samuel, el tutor que me acompañó para realizar esta charla fue el doctor Wilson Briceño. Él es farmacólogo y pues empecemos. Estos son los principales artículos que utilicé para desarrollar la charla del día de hoy. Eh, Debajo de cada diapositiva también van a ver como qué referencié, si hay alguna fotico o algo así por si les interesa. Y continuamos. El contenido de la charla va a incluir la introducción, epidemiología, y vamos a abordarlo como si estuviéramos enfrentándonos a un toxíndrome. Es decir, vamos a ver cuáles son las necesidades fisiológicas que necesitamos para establecer el riesgo y vamos a hablar sobre los toxíndromes que junto con el doctor decidimos separarlos en toxíndromes mayores y en toxíndromes menores. Entonces, eh, definimos como tal un toxíndrome a los hallazgos que se encuentran en un examen físico de un paciente tras una intoxicación. Ciertos grupos de sustancias van a generar estos síndromes y gracias a esto vamos a poder llevar a hacer un diagnóstico y después de definir cuál es el toxíndrome al que el paciente se está enfrentando, nosotros podemos dar un tratamiento eh, que muchas veces tiene antídoto para tratar de forma específica. Que es importante recordar que siempre tenemos que establecer que las necesidades fisiológicas sean suplidas antes de tratar el toxíndrome como tal, y que se tiene que hacer una evaluación detallada para poder hacer el diagnóstico del toxíndrome. El diagnóstico del toxíndrome puede resultar un poco retador por el hecho de que los pacientes generalmente vienen con alteración del estado de conciencia. Por eso es importante que la evaluación física y si el paciente tiene algún familiar que lo haya traído o algo así, se tiene que hacer una anamnesis bastante detallada sobre la situación. Entonces, según el INS, en Colombia durante el 2023 se presentaron 50.000 casos de toxíndromes. Más de la mitad fueron de tipo intencional suicida y el 47% fueron de tipo medicamentosa. De esos tipos medicamentosa, los principales medicamentos que se utilizaron para ocasionar el toxíndrome fueron acetaminofén, AINES, hipnóticos, barbitúricos eh, y benzodiazepinas. Seguido por sustancias psicoactivas, sustancias químicas, plaguicidas y otros que pueden ser como químicos, solventes, alucinógenos, etcétera. Es importante establecer el riesgo, como les decía antes, en urgencias según las necesidades fisiológicas, porque la mayoría van a requerir de reanimación hídrica y el 25% requieren de soporte ventilatorio mecánico. Entonces, ¿cómo enfocamos al paciente con sospecha de intoxicación en urgencias? Para esto les vengo a traer esta imagen que hicieron enemigos también sobre el ABCD. Es algo básico que se tiene que hacer en urgencias para atender vía aérea, respiración, circulación, déficit neurológico y las exposiciones. Después de haber atendido todo esto, podemos empezar a identificar el toxíndrome. No podemos empezar a atender ese toxíndrome y a dar un tratamiento específico si tenemos algo de esto que nos está fallando, porque si no se va a desestabilizar el paciente. Entonces, ¿cómo establecemos ese riesgo? Son preguntas que pueden ser sencillas, pero pueden ser claves también para el tratamiento, porque eh, para la descontaminación y desintoxicación del paciente necesitamos saber cuánto tiempo lleva expuesto a dicha sustancia, si es crónica, es aguda, y en caso de que sea aguda, cuándo fue la vez que lo tomó por última vez, cuánto fue la cantidad que tomó, y esto también nos va a ayudar a determinar si ciertos tratamientos son hábiles o no, porque después de cierto tiempo no vamos a poder utilizarlos. Entonces, ¿a qué estuvo expuesto? ¿Qué fue lo que tomaron? Si se puede preguntar directamente al paciente, que es muy
raro que estén conscientes, pero si tienen algún familiar, preguntar siempre va a ser lo ideal. ¿A qué estuvo expuesto? ¿Qué tomaron? ¿Hace cuánto tiempo fue? ¿Cuánto fue la cantidad? ¿Cómo fue la exposición? Es decir, si fue vía oral, si fue algún parche dérmico, si estuvo fumando, alcohol, cuánto pesan para determinar la dosificación de los medicamentos, si toma alguna otra medicación, y es muy importante saber si tienen hepatopatías o nefropatías, asociándolo también con que en el hecho de que en Colombia los principales toxíndromes son causados por AINES y por acetaminofén. En el examen físico, lo que deberían buscar como a forma general es el diámetro de la pupila, si hay nistagmus, cómo están las mucosas, el color de la piel, estado mental, tono muscular, si hay reflejos o clonus que pueden ser signos de excitación neurológica, cómo está el peristaltismo y si hay distensión vesical. Entonces, esto que tenemos por aquí es un algoritmo de cómo deberíamos hacer ese manejo en urgencias, ¿no? Aquí podemos ver lo que yo les había mencionado antes sobre el ABCDE. Acá debajo está la parte de la anamnesis, el recolectar toda la información que podamos. Y por acá vemos el toxíndrome. Si podemos identificar el toxíndrome directamente con la historia y con cómo viene el paciente de entrada, por ejemplo, si es una intoxicación por opioides, seguramente vamos a tener alteración de la ventilación y va a requerir ventilación mecánica. Una vez suplido esto, identificado el toxíndrome, es que podemos tratarlo de forma directa. Pero para poder hacerlo, recordemos, ABCDE, historia, signos vitales, continuamos con el examen físico y las pruebas toxicológicas EKG. Y en base a eso, también, aparte del tratamiento para el toxíndrome como tal, tenemos que dar tratamiento de mantenimiento. Algunos toxíndromes no tienen tratamiento específico o antídoto, por lo tanto se tiene que hacer tratamiento de mantenimiento y sintomático. Entonces, el punto de la charla son los toxíndromes. Como les mencioné, se dividió en toxíndromes mayores y toxíndromes menores. Generalmente los toxíndromes menores van a ser de alguna forma derivados de los toxíndromes mayores, es decir, que pueden estar asociados en cuanto a sus manifestaciones clínicas a alguno de estos toxíndromes. Entonces, tenemos los anticolinérgicos, colinérgicos, simpaticomiméticos y el sedativo, que lo dividimos entre los opioides y narcóticos o los sedantes e hipnóticos. Entonces, el síndrome anticolinérgico. El síndrome anticolinérgico es secundario al consumo de sustancias inhibidores de los receptores muscarínicos, como por lo tanto inhiben la acetilcolina. Es decir, es causado por sustancias antagonistas competitivos de la acetilcolina, inhibiendo el sistema parasimpático. Las principales sustancias que encontramos en Colombia que causan el toxíndrome anticolinérgico son los antidepresivos tricíclicos, los derivados de la belladona, que el más conocido seguramente sea la escopolamina acá en Colombia, y en casos más extraños, antihistamínicos como la difenidramina. Las manifestaciones clínicas más comunes van a ser la midriasis, piel roja, delirium, anhidrosis, hipertermia, resequedad mucocutánea y retención urinaria. Generalmente también van a tener alteración del estado de conciencia. El tratamiento para esto tiene un antídoto que es la fisostigmina. La fisostigmina la vamos a utilizar 1 miligramo en 10 minutos de forma intravenosa. El colinérgico afecta a receptores nicotínicos y muscarínicos. Sucede cuando hay una activación del sistema simpático y parasimpático de forma desmedida. Las sustancias que encontramos en Colombia son los organofosforados, que tienden a ser algunos insecticidas. Entonces, la población principal que es afectada por un síndrome colinérgico seguramente van a ser campesinos.
Los organofosforados se dividen en categorías de toxicología. En Colombia, para 2010, todos estos eran muy comunes. Y de la categoría 1, es decir, los más toxicológicos, encontrábamos el dicrolvos, medinfos, paration, monocrofos y metilparation. También encontramos carbamatos como la fisostigmina o la misma nicotina que puede causar síndrome colinérgico. Las manifestaciones son relajación de esfínteres, diaforesis, midriasis, aumento de peristaltismo y diarrea, hipertensión y taquicardia. A eso también podemos añadir cialorrea y la derivación. El antídoto es la atropina, que bloquea los receptores muscarínicos. Esta se da en un bolo de 1 a 3 miligramos o más o menos a 0,5 a 2 miligramos por hora. El simpático mimético. Ocurre cuando hay una excitación exagerada del sistema simpático mimético en los receptores beta 1, beta 2, alfa 1 y alfa 2 de la norepinefrina. Es asociado con sustancias como la cocaína, anfetaminas y sus derivados, la cafeína y la efredina. La cafeína está asociada a la realización de enemas de café. Las manifestaciones son excitación del sistema nervioso central, es decir, se va a reflejar en tremor, hiperreflexia, convulsiones, además de taquicardia, hipertensión, midriasis y diaforesis. Generalmente van a estar agitados, no necesariamente en delirio, pero sí van a estar con agitación. Este es un síndrome que, como yo les decía antes, hay algunos que no tienen antídotos. Este no tiene antídoto, por lo tanto se tiene que hacer tratamiento de mantenimiento, descontaminación y tratamiento sintomático, porque una de las principales complicaciones del simpático mimético es la hipertermia, que puede avanzar a otro síndrome que se llama hipertermia maligna. Entonces, el manejo de la temperatura es importante para prevenir la deshidratación, que puede también terminar en rhabdomiólisis. En cuanto al toxíndrome sedativo, encontramos el que es causado por los narcóticos y opioides y el de los sedantes e hipnóticos. Cada uno va a tener manifestaciones clínicas un poco diferentes. Entonces, en cuanto a los opioides, tenemos los que son sintéticos y los que son semisintéticos. Entre los sintéticos tenemos hidrocodona, hidromorfona, heroína, oxicodona, metadona y fentanilo. Y en los semisintéticos encontramos la morfina y la codeína. Los opioides tienen 3 tipos de receptores en los cuales pueden actuar, que son mu, delta y kappa. En general, todos actúan sobre el cerebro y sobre el plexo mesentérico, causando estreñimiento. Em, pero el mu también tiene acción sobre sobre la médula espinal y los plexos musculares. Las manifestaciones más comunes son hiporreflexia, miosis, depresión respiratoria, depresión del sistema nervioso central, disminución del peristaltismo, alteración del estado de conciencia, bradicardia y hipotensión. Y en pacientes con consumo crónico se tiene que vigilar el riesgo a posibles síntomas de abstinencia. La depresión respiratoria es algo clave en el toxíndrome por opioides. Generalmente, si no responden y de forma directa no se tiene frecuencia respiratoria, es necesario hacer intubación orotraqueal. Y tenemos el sedativo por hipnóticos. Estos son sustancias como las diazepinas, benzodiazepinas, barbitúricos y el etanol. Las manifestaciones son deterioro del estado de conciencia, miosis, hipotermia, compromiso respiratorio, hipotensión y bradicardia. Las complicaciones más comunes son las convulsiones o las arritmias. También van a tener hiporreflexia o ataxia y según el grado de intoxicación puede que estén agitados o puede que incluso estén en estado de coma.
El antídoto es el flumazenil. Ahora, abordando los toxígenos menores, que me voy a tener como un poco más en estos, sobre todo porque voy a hablar sobre el de acetaminofén, que es el más común acá en Colombia. Tenemos varios, pero la verdad son muchos, entonces les voy a hablar sobre los que por epidemiología son los que es más posible que encontremos. Entonces tenemos los troxíndromes por acetaminofén, salicilatos y AINES, los extrapiramidales, que de los extrapiramidales también tenemos la distonía aguda, la caticia, el parkinsonismo, la disquinesia tardía, pero el que les quiero hablar el día de hoy es el neuroléptico maligno, que es causado secundario a psicofármacos. El serotoninérgico, también tenemos el hipertérmico maligno, que es el que les dije que podía avanzar el simpático mimético. El epileptiforme, alucinógeno, asfixiante, irritativo de vías respiratorias y los secundarios a abstinencias. Entonces, el acetaminofén. El acetaminofén causa daño hepático y necrosis celular. ¿Cómo ocurre esto? El acetaminofén tiene una absorción de 30 a 45 minutos. 90% del metabolismo hepático perdón, del metabolismo del acetaminofén va a ser hepático y el resto tiene eliminación renal. Si se desarrolla hepatotoxicidad eh, o se toma una dosis inadecuada, esta eliminación se va a ver prolongada y en general el metabolismo. Cuando hay una sobredosis, la absorción que les había dicho que era de 30 a 40 minutos puede extenderse incluso hasta 2 horas. Parte del acetaminofén es conjugado por el glucuronida y otro por el sulfato. Les voy a señalar. Por el glucuronida y otra parte por el sulfato. Pero una porción del 5 al 15% se oxida por medio del CYP. Y se transforma en el NAPQI. El NAPQI es el que puede resultar tóxico. Pero antes de ser como completamente eliminado, vuelve a ser metabolizado de nuevo por el glucuronil, perdón, por el glutatión, y eso hace que los metabolitos no sean tóxicos. Cuando hay una sobredosis, este metabolismo no se hace bien. Y el hecho de estar ante una sobredosis está altamente asociado a acción mayor del CYP y por lo tanto mayor NAPQI. Cuando hay mayor NAPQI, el glutatión puede metabolizar menos de esto y pues terminan en mayor toxicidad celular, es decir, mayor necrosis celular hepática. Entonces, la dosis diaria máxima del acetaminofén es de 4 miligramos día en pacientes no hepáticos. Según el Chalpiug, si es A, sería una dosis máxima de 3 miligramos día y si es un B o C serían 2 miligramos día. Las manifestaciones de la intoxicación por acetaminofén tienden a ser de difícil diagnóstico porque en etapas tempranas es muy inespecífico. Entonces, vemos que lo clasifican según estadios. En el estadio 1 generalmente va a ser asintomática o de forma muy rara, en estadio 1 puede ser inespecífica, que es causada por mareo, náuseas, palidez, diaforesis y malestar general. Las verdaderas manifestaciones se empiezan a presentar entre 24 y 36 horas, que es la elevación del AST, del ALT y las bilirrubinas. Generalmente cuando se eleva el AST, que no es siempre, se tiende a hacer una elevación súbita de más de 1000 unidades por litro de AST. En el estadio 3
ya es posible que exista encefalopatía, coma y posible hemorragia por alteración de los factores de la coagulación. Y el estadio 4 es el que llamamos en recuperación, que es cuando los pacientes logran salir del estadio 3 de encefalopatía y coma. El acetaminofén tiene un antídoto, que es este que vemos aquí, que es el N-acetilcisteína, o NAC. La dosis es de 150 miligramos por kilo intravenoso en 60 minutos y tiene dos dosis de mantenimiento, la primera de 50 miligramos por kilo y la segunda de 100 miligramos por kilo. Cuando llega un paciente a urgencias y se sospecha o dice directamente que tomó una dosis elevada de acetaminofén, si la ingesta se calcula que es mayor a 150 miligramos por kilo, es recomendado administrarlo de forma directa. El uso de la N-acetilcisteína para acetaminofén es mejor entre más temprano se diagnostique. Entre más tardío, menos se puede evitar esta necrosis hepática. Por lo tanto, la intoxicación con acetaminofén tiende a ser muy complicada por el hecho de que, precisamente como es inespecífica, si el paciente no lo dice de forma directa o no tenemos una información directa que nos esté demostrando que fue acetaminofén lo que el paciente ingirió, no vamos a poder administrar el antídoto generalmente hasta después de las 24 y 36 horas, que es cuando el AST se va a elevar. Entonces, intoxicación por salicilatos y por AINES. Un momento. Salicilatos, como la aspirina, es un poco complicado porque tiene una alcalosis respiratoria inicial. Estimula directamente el bulbo raquídeo y esto va a causar hiperventilación. Pero después de la alcalosis hace una acidosis metabólica posterior. ¿Qué ocurre por la acumulación de ácidos orgánicos como lactato, piruvato y ácido acetoacético? Bueno, después de la acidosis metabólica progresiva o posterior, tenemos un desacoplamiento de fosforilación oxidativa. Es decir, interfiere con el ciclo de Krebs y va a haber disminución en la producción de ATP. Y eso va a terminar en que, de nuevo, se acumule el lactato. Y obviamente esto va a tener alteraciones en el equilibrio ácido-base, que puede ocurrir en una combinación de la alcalosis respiratoria con acidosis metabólica. Tienden a tener anion gap bastante elevado y hipocalemia. Entonces, las manifestaciones de la intoxicación por salicilatos son de forma temprana náuseos, vómitos, tinnitus y mareo. Cuando están en la fase de alcalosis respiratoria inicial, como les dije antes, presentan hiperventilación, disnea y taquipnea. En acidosis metabólica presentan fatiga, debilidad, confusión, letargia y fiebre. Como les dije que tiene acción sobre el bulbo raquídeo, tienden a presentar irritabilidad y convulsiones, pueden llegar incluso a coma. Renales causa oliguria o insuficiencia renal y gastrointestinales como vómitos y dolor abdominal. Ahora, por AINES, recordemos que los AINES inhiben la COX, la ciclooxigenasa, y esto reduce la síntesis de prostaglandinas. Es común que los AINES causen malestar gastrointestinal, comúnmente como disfagia, y está asociado a hemorragias de vías digestivas, pero la intoxicación con AINES pues obviamente va a agravar esto, ¿no? Y lo puede hacer de forma aguda. Entonces van a presentar disfagia, náuseas, úlceras, hemorragia de vías digestivas altas y vómitos. En cuanto a la parte metabólica, van a presentar acidez metabólica, depresión del sistema nervioso central, convulsiones, alteración del estado de conciencia,
En cuanto a la parte renal, precisamente por la reducción de la síntesis de prostaglandinas pueden presentar hematuria. Como su eliminación es renal, pueden causar insuficiencia renal y oliguria. Y en cardiovascular, hipertensión, taquicardia, precisamente por la inhibición de la COX, y edema periférico por reducir la síntesis de las prostaglandinas. En cuanto a la parte hematológica, producen trombocitopenia y alteraciones de la coagulación. En general, el tratamiento para estos dos tiene que ser realizado mediante la descontaminación porque ninguno de los dos tiene antídoto. Entonces, vamos a utilizar alcalinización de la orina, que eso se hace con bicarbonato de sodio y uso de carbón activado, que ahorita les hablo un poquito más a profundidad de eso. Entonces, el neuroléptico maligno. El neuroléptico maligno sucede cuando hay bloqueo de los receptores D2 en el hipotálamo y en la médula espinal. Las sustancias que encontramos en Colombia asociadas al neuroléptico maligno son agonistas de la dopamina, precisamente porque bloquean receptores D2. El más común, sobre todo en los años 90, era el haloperidol. La clorpromazina, la metoclopramida y la flufenacina también entran por acá. Las manifestaciones pueden tardarse de 1 a 3 días en manifestarse y van a ser caracterizados por hipertemia, cialorrea, diaforesis, sonidos de Powell disminuidos, hipertonía, bradirreflexia y alteración del estado de la conciencia. También va a haber como un tipo de espasticidad o rigidez, que a ver si me carga el videito, que es llamada rigidez en tubo, que el paciente no se puede mover, pero si uno lo mueve, es muy costoso, además de que generalmente tienen los ojos cerrados. Entonces, ahí se ve. El antídoto se han planteado, pero no está como tal probado ninguno de los dos como este definitivamente es el antídoto, sino que se ha planteado el uso de bromocriptina, que es un agonista de la dopamina, y el dandroleno, que es un relajante muscular utilizado para tratar precisamente la espasticidad. El serotoninérgico, el serotoninérgico es otro que está asociado al uso de psicofármacos. Asociado a aumento de concentraciones de la serotonina en el sistema nervioso central, causada como por los antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina o del inhibidores de la recaptación de serotonina y noradrenalina, y a algunos opioides como el tramadol, codeína, fentanilo, oxicodona, meperidona, metadona. Tiene una triada clásica que es de excitación neuromuscular. Si un paciente llega a urgencias y así como vemos en el algoritmo de acá, presenta un clonus espontáneo, lo más seguro es que esté presentando un síndrome serotoninérgico. También van a presentar excitación del sistema nervioso autónomo y alteración del estado de conciencia. En cuanto a las complicaciones, tienden a ser rigidez, insuficiencia respiratoria e hipertermia severa. Pero hablemos un poquito sobre el algoritmo que les estoy presentando. Como les dije, su principal síntoma o manifestación es el clonus espontáneo. Entonces, si vemos un paciente con clonus espontáneo, directamente entra como diagnóstico para síndrome serotoninérgico. En el caso de que no presente clonus espontáneo, pero sí presente clonus ocular nistagmus o clonus inducible, se tiene que asociar también a otros a otras manifestaciones de la triada, es decir, de excitación del sistema nervioso autónomo o alteración del estado de conciencia, como fiebre, diaforesis o agitación. Si ese es el caso, entonces es un síndrome serotoninérgico, aunque el clonus no sea espontáneo. Si no tiene clonus inducible o nistagmus, pero tiene tremor e hiperreflexia, también se considera un síndrome serotoninérgico.
y si no tiene ninguna de las anteriores, es decir, si no tiene ningún tipo de excitación neuromuscular, llámese clonus, inducible o espontáneo, tremor o hiperreflexia, no se considera un síndrome serotoninérgico. Bueno, en cuanto al tratamiento, hay una mnemotecnia que es DET, D de descontaminación, E de eliminación y AD de antidotes disposition. Entonces, la descontaminación. El objetivo de la descontaminación no es tratar, sino disminuir la absorción de la intoxicación. Esto lo podemos hacer por medio del lavado gástrico. El lavado gástrico se tiene que realizar hasta una hora después de la ingesta de un tóxico. Después, pues pierde la efectividad. Y según el tipo de sustancia, se puede considerar su uso hasta 4 horas después de la ingesta. En el lavado gástrico, no se recomienda si fueron sustancias de tipo, si son inflamables, si son o si causan algún tipo de acidez, porque no van a hacer más daño a la mucosa gástrica de lo que van a ayudar. En cuanto al carbón activado, también detiene la absorción porque se liga a la mucosa gástrica impidiendo que la otra sustancia entre al organismo. Eso también se administra vía oral y se tiene que administrar con... se administran 50 miligramos de carbón activado con agua de forma oral. Siempre que se va a administrar carbón activado, se tiene que hablar con el paciente. No se puede administrar carbón activado si el paciente está inconsciente o si el paciente directamente no quiere recibir el tratamiento con carbón activado. El uso de carbón activado es completamente inefectivo cuando la intoxicación es por alcohol o por metales pesados. Y la irrigación intestinal completa, que es algo similar al lavado gástrico, pero intestinal, que es cuando se han ingerido drogas que no se liguen al carbón activado, por ejemplo, el alcohol o los metales pesados. Y para esto se tiene que requerir, se tienen que ingerir de 3 a 6 litros de polietilenglicol. En cuanto a la parte de Enhanced Elimination, podemos alcalinizar la orina, que es lo que les comentaba para la contaminación por AINES. Utilizamos bicarbonato de sodio para ionizar los ácidos. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando hay intoxicación por aspirina, fenobarbital o AINES. En cuanto a las precauciones, la hipocalemia y el objetivo es llevar la orina a un pH de 7,5 y un pH en sangre entre 7,45 o 7,55. Como les hablaba del carbón activado, también existe el carbón activado en múltiples dosis, que interrumpe completamente la circulación enterohepática, porque se sigue ligando a la mucosa gástrica, impidiendo que la otra sustancia se ligue. ¿Cuándo lo utilizamos? Cuando intoxicación por teofilina, fenobarbital, dapsona, carbamazepina o quirina. Y la hemodiálisis, que se utiliza para moléculas que son pequeñas, de bajo volumen de distribución y de eliminación endógena lenta. La utilizamos cuando hay intoxicación por salicilatos, teofilina, metalol, barbitúricos, litio y etilenglicol. Y la parte de antidote disposition lo hacemos de acuerdo con el toxíndrome que hayamos identificado, según los antídotos que les mencioné antes, que recordemos que no todos los toxíndromes tienen su antídoto. Y esta es la bibliografía que utilicé para realizar la charla. Y pues eso sería todo en cuanto a toxíndromes. Muy chévere la ¿Preguntas? charla, la verdad, estuvo muy interesante. No sé si alguien tenga algún comentario por hacer, alguna duda.
Bueno, yo creo que no. Tomamos, pues, igual lo que te me parece un tema que es muy, muy extenso y pues Uy, hacerlo creo todo en que no una sola estoy charla me escuchando. parece que es muy, muy complejo de todos modos. Y pues nada, agradecerte por el tiempo que sacaste y por la dedicación que le pusiste. Nota que estudiaste bastante. Y pues Voy a nada, dejar todos de agradecerle compartir a por ver si puedo asistir. escuchar, porque ¿Cómo? Dime. Sí, doctor. No sé si me escuchan, disculpe. Sí, se escucha, señor. Bueno, no, pues felicitarte porque pues hiciste pues una presentación, como lo decía tu compañero, de un tema muy extenso, de una manera muy sintetizada. Yo sí quería pues agregar sobre los temas de descontaminación. Recordar que pues el principal objetivo de las estrategias de descontaminación en el área en ese tema de intoxicaciones es tratar de disminuir la cantidad de sustancia que llegue al torrente sanguíneo. Entonces, de ahí tú muy bien lo comentabas en la presentación, que usualmente hay un tiempo límite para poder realizar las diferentes estrategias, ya sea el lavado, la utilización del carbón activado, y pues usualmente estas estrategias suelen realizarse en la primera hora, máximo dependiendo del tóxico, y especialmente si el tóxico tiene, por ejemplo, retraso en el vaciamiento gástrico. En esos casos, pues podría incluso extenderse un poquito más. Actualmente el lavado gástrico cada vez se utiliza un poquito menos, se recomienda por la literatura un poquito menos, dado que pues tiene algunos riesgos, especialmente de broncoaspiración, de lesión esofágica, porque para hacer el lavado gástrico hay que introducir una sonda. Adicionalmente, pues se sabe que el lavado gástrico es mucho menos efectivo, dado que pues tienes que colocar una sonda orogástrica bien grande y pues la idea es tratar de extraer las tabletas, el contenido gástrico, y muchas veces el tamaño de la sonda no es suficiente como para hacerlo. Entonces no es tan efectivo. En algunos casos incluso se dice que más o menos se logra remover un 20, un 30% de lo que el sujeto, la persona ingiere. Y pues adicionalmente, muy bien lo decías, pues para poder realizar ese tipo de estrategias se necesita de que el paciente colabore. Entonces a veces eso es un poco complicado y pues eso hace que sea mucho más difícil realizar ese tipo de estrategias. Ya las otras que tú comentabas con respecto a temas de favorecer la eliminación, la alcalinización de la orina, por ejemplo, es jugar con el tema de la trampa iónica, ¿listo? Solo pues funcionan medicamentos que son ácidos débiles realmente, y lo que se hace es al alcalinizar la orina es favorecer la alcalinización de la orina, y al alcalinizar la orina eso favorece a que el medicamento que es ácido débil se ionice, muy bien lo decías, y quede en la orina. El problema de este tipo de sustancias es que se pueden reabsorber al nivel renal. Entonces, al ionizar la sustancia, queda solamente en la orina y se elimina mucho más fácilmente, se facilita la eliminación. Hay otras estrategias de eliminación que muy bien tú lo comentabas, está la hemodiálisis, que no sirve para todas las sustancias, muy bien tú lo decías, moléculas pequeñas, sin unión a proteínas, bajo volumen de distribución. Usualmente son muy específicas las sustancias en las que funciona la hemodiálisis. Y hay otra que se llama la hemoperfusión. La hemoperfusión lo que se hace es como un tipo de diálisis en los que uno de los filtros que se utiliza es carbón activado precisamente. Entonces, aparte de hacer el filtro de la diálisis, existe este filtro adicional de carbón activado que hace que las sustancias se queden pegadas en el filtro. Entonces, es una estrategia adicional que en algunos casos se utiliza. El carbón activado, tú muy bien lo decías, usualmente es una sola única dosis. Esto solamente se aplica una vez, pero hay algunos casos en donde se puede repetir la dosis de carbón activado, y son en esas sustancias que tienen una cosa que se llama la recirculación interhepática. La recirculación interhepática es que la molécula se reabsorbe a nivel intestinal.
Entonces, la sustancia se absorbe, el paciente o la persona ingiere la sustancia, esa sustancia se absorbe, pero adicionalmente está circulando a nivel gastrointestinal y enterohepático de manera continua. Entonces, como se está recirculando esa sustancia, pues se reabsorbe y sigue existiendo la sustancia en el torrente sanguíneo y a nivel gastrointestinal de una manera persistente. Entonces, al administrar varias dosis del carbón activado, esa sustancia que está circulando entre la parte intestinal y el torrente sanguíneo, se va a facilitar la eliminación por el tracto gastrointestinal. Recordar que el carbón activado tiene una presentación que es en polvito, ¿listo? Algunas que vienen en tabletas, lo ideal es administrar el polvito, ¿listo? Porque las tabletas son súper duras, a veces se consiguen y tocaría entonces triturar las tabletas para que ustedes lo sepan. Usualmente son 50 gramos de dosis y tienen que, pues usualmente se administra por sonda nasogástrica. Muy importante que esa sonda nasogástrica esté muy bien colocada porque la complicación más importante del carbón activado es la neumonitis química y eso puede matar al paciente. Entonces, ojo con la forma como se administra el carbón activado. Por último, a veces hay estrategias, si ustedes de pronto cuando roten en urgencias, cuando ven un paciente intoxicado, que hacen el lavado gástrico y después el carbón activado. Siempre primero el lavado gástrico, si se va a utilizar el lavado gástrico, y segundo el carbón activado, ¿listo? Porque si ustedes administran el carbón activado y después hacen el lavado gástrico, pues con el lavado gástrico lógicamente van a retirar el carbón activado. Bueno, entonces, pues ante todo, pues felicitaciones. Muy bien lo de que comentabas, disculpan, me conecté un poquito tarde porque pues estaba en otras actividades, pero muy importante lo que tú decías, no solamente están los 4 grandes toxindromes, sino hay otros muchos, incluso se han descrito unos 20 toxindromes, muchísimos más, incluso para aquel que quiera profundizar. Existen otros toxindromes muy importantes, mucho menos frecuentes, aquí de pronto algunos muy poco frecuentes aquí en Colombia, pero hay otros que sí vale la pena de pronto reforzar. Muchísimas gracias. Listo, Doc. No, usted por tomar el tiempo también de que está ahí con nosotros y pues explicarnos un tema tan interesante también. Entonces, pues nada, pues si no hay más aportes ni dudas, pues nos vemos entonces en la siguiente charla, que es el siguiente miércoles. Y pues nada, gracias a todos por asistir al día de hoy.